¿Se cumplió ya todo lo que Apocalipsis 11 dice o todavía no se ha cumplido? ¿O se cumplió parcialmente y todavía faltan elementos para cumplirse en el futuro? Esas son algunas de las cosas que vamos a estar analizando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos, desde aquí, desde los estudios de Orlando, Florida, de la iglesia de Forest City. Estamos contentos de que estés con nosotros otra semana para analizar y estudiar un poco más profundo la Biblia. En esta mañana estoy con Sammy, Joel y Denar, como es nuestra costumbre ya hace varios meses. Estamos nosotros todos acá. Así que hoy tenemos un tema muy importante y mucho que dialogar. Así que vamos a comenzar rápidamente con oración y directamente al tema. Así que, Denar, ¿pudieras comenzar con oración, por favor? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día y por la oportunidad que tenemos de estudiar, de analizar, de comentar. Y como siempre pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos ir viendo lo que tú nos quieres mostrar y a través de el estudio de tu palabra podamos entenderte más, conocerte más. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a manera de repaso rapidito, la semana pasada estuvimos dialogando específicamente de dos principios fundamentales del protestantismo cristiano y son la sola fe y sola la escritura. Estuvimos analizando cómo Lutero descubrió que la salvación es a través de la fe solamente y de cómo él descubrió eso a través de la Biblia y logró, no logró, sino que llegó a la conclusión de que la escritura es la última autoridad para llegar a las conclusiones que él llegó. Obviamente, no solo a la escritura, sino la escritura dirigida por el Espíritu Santo. Y hablamos también del Espíritu Santo, el que nos guía toda la verdad. Así que hoy vamos a analizar un texto de la escritura, precisamente, que es muy, muy interesante. Y esto está en Apocalipsis capítulo 11. Hoy vamos a analizar varias interpretaciones de este pasaje, porque hay varias interpretaciones. La lección da una interpretación que, dicho sea de paso, la lección misma dice que su interpretación no es dogmática, o sea, no es que esa es la única o la que es, sino que realmente hay ciertas cosas que tenemos que analizar para ver a dónde nos lleva el estudio de la Biblia, pero queremos usar la Biblia, obviamente, para llegar a esas conclusiones. Así que vamos a analizar. ¿Me dejas decir algo también? Sí, una de las cosas que tenemos que aclarar es que no hay una interpretación oficial de la iglesia acerca de la profecía. O sea, porque si no, entonces la gente deja de estudiar profecía. O sea, no hay una interpretación oficial. Por lo tanto, tenemos que con la Biblia ir descubriendo qué es lo que la interpretación que se acerca más a la analogía de la escritura, ¿no? Y porque muchas personas dicen, no, esta es la interpretación. No, como tú dices, y no solamente en esto, hay varias interpretaciones y que están ahí, o sea, y uno puede decir, esta es. Correcto. Y tampoco aquí vamos a decir esta. Exactamente. Sí, aquí simplemente vamos a compartir con ustedes diferentes interpretaciones y como siempre oramos, especialmente como Diana empezó la oración, viste, pedir al Espíritu Santo que nos dirija en el estudio que hagamos y que nos lleve a toda verdad. Una de las cosas más lindas del Espíritu es que nos lleva a la verdad en el momento que más lo necesitamos. No nos lleva antes ni después, justo en el momento que lo necesitamos. Así que... Ahora, ¿será... Tira una pregunta aquí nomás, así. ¿Será que en algún momento llegaremos a la interpretación correcta? O sea, no correcta, sino que, o sea, bueno, sí, correcta, que llegaremos, o sea, que el Espíritu nos va a mostrar, que sí. Esta es, yo creo digamos, que eso, de las diferentes interpretaciones que hay, que saquemos, que en algún momento llegaremos a una interpretación. Yo creo que cuando las vivamos justamente, la profecía fue dejada para que nosotros confirmemos de que estamos en el camino correcto. Entonces, cuando se cumplan, vamos a poder saber... Estamos en la profecía, estamos en el camino. O sea, realmente esta es la interpretación y posiblemente cuando se cumpla descubramos cosas que nunca habíamos analizado. Y que ahí digamos, wow, así como los discípulos cuando Cristo moría en la cruz, no se daban cuenta bien lo que estaba pasando, pero cuando resucitó, como les hizo sentido todo lo que pasó. Entonces lo mismo puede pasar cuando nosotros estemos en ese momento. Y en la mayoría de las veces, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y de otras personas en la Biblia,
el cumplimiento tal vez es bastante diferente a lo que se pensaba antes. Generalmente el cumplimiento desafía nuestras expectativas. Totalmente. Así que yo creo, y la importancia de esto para mí es porque al uno decir, bueno, pues entonces no hay una interpretación, pues entonces ¿qué valor tiene? Como que pues si tú tienes tu verdad, por decirlo así, o tu interpretación, tú tienes tu interpretación, entonces pues realmente no tiene tanta importancia. Pero la realidad es que las profecías son dadas para eso mismo, para no estar alerta, para no estar pendiente. Así que ahí yo pienso que, aunque hayan distintas interpretaciones, debemos de tratar de investigar, porque los discípulos, cuando Jesús les profetizó de que salían de Jerusalén, si ellos hubiesen dicho, bueno, pues no importa. Sí, pero cuando vieron al pueblo romano rodeando la ciudad, ellos se dieron cuenta ahí. Esto es lo que Jesús nos habló y salieron de la ciudad. Y para mí también eso es muy importante, porque cuando nos encerramos solo en una interpretación, nos estamos nosotros mismos coartando a la posibilidad de que hayan otros elementos que no están en esta interpretación. Por eso a mí me gusta siempre analizarlas todas, las más posibles que pueda, porque cuando llegue el cumplimiento, entonces tengo una visión más amplia que si solamente me concentro en una exclusivamente. Así que vamos a analizar Apocalipsis 11, solo para dar un poco de contexto. Apocalipsis 11 es un alto en una de las profecías. ¿Cuántas profecías tiene Apocalipsis? 7. 7 profecías. Apocalipsis 11 está en el medio de la profecía de las 7 trompetas. Empiezan la primera trompeta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y después de la sexta viene este interludio, por decirlo así, de Apocalipsis 11, y luego, inmediatamente de Apocalipsis 11, termina de paso Apocalipsis 11 con la séptima trompeta. Así que es interesante, porque no sé si eso juega un papel en el tiempo en que Apocalipsis 11 ocurre. Si ocurre durante las trompetas, literalmente, o si es en otro momento de la historia, por decirlo así. Así que vamos a leer rápidamente Apocalipsis 11. Vamos a leer solo los versículos del 1 al 13. Entonces vamos a 4, 8, 12. Cada uno de ustedes lea 4 versículos. Yo termino con el último. Empezamos con Sammy y seguimos así por allá. Luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. Muy bien. Quiero también, empezando diciendo que no nos va a alcanzar el tiempo hoy para analizar todos los detalles de esta profecía, pero eso es lógico. Así que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en ciertas cosas para poder tal vez enfatizar en otros puntos importantes que queremos. Así que vamos a comenzar con la primera interpretación de esta profecía. Obviamente está hablando de que hay 2 testigos que por 1260 días profetizan. ¿Qué es profetizar? Tiene 2 acepciones en la Biblia. Una es dar algo que va a suceder,
que generalmente es así como nosotros lo interpretamos, pero el mayor significado de la Biblia de profetizar quiere decir comunicar un mensaje de Dios. Correcto. Muy bien. El profeta, que es el que profetiza, comunica un mensaje que viene de Dios. Ya sea un mensaje pertinente a lo que está pasando ahora o algo que va a ocurrir en el futuro. O una amonestación. O una amonestación, algo por el estilo. Así que estos dos testigos son dos profetas que van a estar profetizando, ya sea dando un mensaje de advertencia, ya sea profetizando algo del futuro o algo, un mensaje, durante 1260 días. Entonces el versículo 4 dice que estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros. Es interesante que en ningún otro lugar de la Biblia se mencionan dos olivos y candelabros, excepto en Zacarías capítulo 4. Así que vamos a ir a Zacarías capítulo 4 rapidito para entonces descubrir qué dice allí con respecto a los candelabros y los olivos. Zacarías capítulo 4 y vamos a leer el capítulo completo. Muy bien. Son 14, así que 4, 8, 12, hacemos lo mismo. ¿Okay? Dale. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó, como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo, con un tazón de aceite encima, y contesté, alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Termino con el 10. Porque los que me menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Sí, lo termina. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, así que aquí en Zacarías obviamente hay elementos muy parecidos. La única diferencia es que en Apocalipsis dice que hay 2 candelabros y aquí Zacarías solamente ¿cuántos ve? 1. Un candelabro con 2. 1, pero al lado de cada candelabro, al lado del candelabro están los 2 olivos que están constantemente tirando aceite para que el fuego no se apague. O sea, mientras tenga aceite, la luz está encendida. ¿Cuál es el contexto de Zacarías 4? El contexto de Zacarías 4 es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ciro había dado la orden para que se reconstruyera la ciudad y cuando van a reconstruir la ciudad encuentran que habían personas que estaban viviendo allí. Algunas personas dicen que eran hoy en día aquí en Estados Unidos se conoce mucho como squatters, gente que ve casas vacías y se meten aunque no sean de ellos. Que así pasó más o menos. Entonces, pero esta gente le hizo la guerra a este grupo de exiliados que vino para reconstruir el templo. Y constantemente estaban en pleito. Ellos trataban de hacer algo y venía impedimento. Ellos trataban, impedían. De paso, cuando analizan la historia, se dieron 4 decretos para reconstruir a Jerusalén. Porque todas las veces había oposición. Y 4 reyes. Ciro creo que fue el primero, después Artajerjes, Darío, no necesariamente en ese orden. Pero sí hubo 4 reyes que dieron esos edictos. Entonces, esta profecía está dirigida específicamente a Zorobabel, que era el rey de Israel en ese momento, puesto, y a Josué, que era el sumo sacerdote. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, en mi opinión, no sé qué piensan ustedes, que aunque ellos están tratando y tienen oposición y todo lo demás, la obra se terminará no por la fuerza de ellos ni por su ejército, sino por el Espíritu Santo. Me parece que ese es el mensaje de Dios. Esto se va a terminar. Y nota que dice,
a Zorobabel específicamente le dice que tal vez es un pequeño comienzo, pero el Señor la va a terminar la obra. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis 11 y estos dos testigos? Y nota que Zacarías le pregunta 3 veces al ángel, ¿qué son estos dos olivos? ¿Qué es el candelabro? Y la primera vez le contestan, no es por ejército ni con fuerza, sino como espíritu, que es una respuesta rara para la pregunta ¿qué es el candelabro y qué son los 2 árboles? Y al final, en los versículos que leyó Dena, le pregunta 2 veces y termina diciéndole, estos representan los dos ungidos que están de pie ante el Señor. Así que, ¿cuál es la interpretación tradicional, o una de las interpretaciones, si pudiéramos decir, que conecta Zacarías 4 con Apocalipsis 11? Una de estas es que estos 2 olivos representan al Espíritu Santo, que me parece que por el Zacarías está bastante claro. El aceite también en la Biblia muchas veces representa o ha representado al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, muchas veces lo usamos. Cuando se ungía a alguien con aceite, era una representación, un símbolo del Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 61:1 y Hechos 10:38. Ahora, ¿qué simbolizaba el candelabro en Zacarías? Eso vamos. No, tranquilo. Vamos a bregar con el aceite, con los 2 olivos. Isaías 61:1. ¿Quién lo busca? Sammy. Yo lo tengo aquí. Y Hechos 10:38. Yo lo busco. ¿Ok? Y Joel, ¿tú puedes buscar Hechos 2:1 al 3? ¿Hechos 10:38 me dijiste? Hechos 10:38, sí. Muy bien. ¿Lo doy? Sí. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Muy bien. Esto es una cita que Jesús después se describe él mismo leyendo, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Ahí está esa conexión del Espíritu que unge, y en aquella época se ungía con aceite. Vamos al próximo texto, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. De nuevo el mismo concepto de unción con el Espíritu. Y en Hechos 2:1 al 3, ¿qué dice? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que cuando el Espíritu se derrama, se manifiesta, como ellos lo vieron, en fuego. Y justamente el candelabro, ¿qué tenía? Fuego, porque el fuego es lo que alumbra. Ahí vemos algunas conexiones. Obviamente hay mucho para analizar de esto, pero vemos esa conexión de que los 2 olivos representan el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué representa el candelabro? Que fue la pregunta que Joel estaba preguntando. ¿Qué ustedes piensan que representa el candelabro? Bueno, en Zacarías está representando el templo, o sea, porque está diciendo no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, y cuando está diciendo no es con ejército ni con fuerza, está diciendo la obra de Dios se va a cumplir con mi espíritu. ¿Y cuál era la obra que tenían que hacer? Era la construcción del templo. Construcción del templo. Ok. El candelabro es la iglesia o el templo. En ese caso. Okay. Claro, en ese templo momento. Es símbolo. Correcto, o sea, exacto. El templo nunca ha sido un fin en sí mismo, siempre ha sido un símbolo de algo. Entonces, pudiéramos decir que el Espíritu Santo unge al pueblo de Israel, por ejemplo. En ese caso, ¿para qué Dios construyó el templo? Era para hacer un testimonio para todas las naciones de quién era Él, que eso estaba en medio del pueblo. Después, a medida que vamos avanzando en la interpretación bíblica, vamos viendo que todos los elementos materiales tienen un significado, un fin, digamos, son, como se dice, son un prototipo de lo que se va a cumplir. Y entonces, bueno, es un prototipo de Jesús, también es un prototipo del pueblo de Dios, que es el testigo en el mundo, que somos la luz del mundo. Exacto. Y justo a eso iba, porque siento que, o creo que el Espíritu Santo obviamente no unge edificios. Es personas, seres humanos. Y cuando unge es para escoger con un propósito especial. Por ejemplo, cuando se ungía un rey, era porque ese iba a ser el rey. Cuando se unge a David, a Saúl, etcétera, etcétera. Pudiéramos decir que Dios escoge al pueblo de Israel para que sea la luz del mundo y que alumbre, como este candelabro alumbraba, a todas las naciones, que es lo que dice también Apocalipsis 11. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió, no logró no logró cumplir 100% esa misión.
Así que entonces Dios... No, ni 10%. Ni 10%, ni 10%. Vamos a ser claros. Entonces, luego entonces surgen los cristianos. Llega Jesús, hay un nuevo grupo que se forma, que está unido de judíos que ahora creen en Jesús y de gentiles que también creen en Jesús, y se forma lo que conocemos como la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y ahora a este grupo se le encomienda, ahora ustedes van a llevar esta luz, que justamente fue lo que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran. El cristianismo no logra, 100% tampoco, falla también. Yo pienso, y esto tal vez adelantándome a otra interpretación, porque no es la interpretación tradicional que se le da a Apocalipsis 11, pero a mí me parece que Apocalipsis 11 está hablando de un grupo de personas que van a, o sea, que Dios vuelve a escoger, así como escogió a los judíos, así como escogió a los cristianos, Dios vuelve a escoger este grupo de personas para que lleven la luz al mundo, y este grupo sí va a lograrlo. Este grupo 100% va a cumplir la misión. Y cuando este grupo cumple la misión, Jesús viene. Justamente la séptima trompeta. Si queremos hacerlo en un orden cronológico, pero no sé si necesariamente es cronológico. Muy bien, esto... ¿Y no pudiera tener una doble aplicación? ¿En qué sentido? O sea, que significara eso y otra cosa. No, como decir, lo que estamos hablando es que pues como que se empezó a cumplir en este momento, pero no se dio el 100%, entonces ahora al final se va a cumplir Lo que pasa es que nosotros tenemos que apuntar a las sombras hacia dónde apuntan. Pues, como una sombra. Y entonces es todo el templo, los rituales, todo era una sombra de algo. En Zacarías significaba una cosa, pero a medida que vamos avanzando y con la venida de Jesús vemos, ahora sí podemos describir realmente cuáles son, a qué apuntan las sombras. Ahora me voy a meter en otra cosa y espero que no confundamos a la audiencia ni nada, porque va a haber muchos conceptos acá, muchas interpretaciones que están en la mesa. Pero a veces nosotros decimos, muy bien, ¿qué significa candelabro, ¿no? En Apocalipsis 11? Bueno, vamos a ver qué dice: lámpara es a mis pies tu palabra, en Salmo 119, 105. Y entonces, lámpara, candelabro significa la Biblia. Y entonces, entonces los candelabros significan la Biblia. Si bien hay versículos que dicen eso, no es correcto interpretar la Biblia así. Nosotros cuando encontramos una palabra que no entendemos, tenemos que ver en el contexto qué simboliza. Después, una vez que vemos en el contexto, tenemos que ver en el libro qué simboliza, y después que una vez que vemos en el libro qué simboliza, vemos cómo en la Biblia eso también puede simbolizar. Si no seguimos ese método, podemos llegar a muchas interpretaciones, y por eso ese es el problema, que a veces el gran problema de las tantas denominaciones cristianas es que estudiamos diferentes la Biblia. Todos tenemos la Biblia, pero la estudiamos de manera diferente. Pero tiene que haber un método que nos una a todos. Claro, un principio. Y que pueda ser claro para todos. Entonces, a mi criterio, antes que ver qué dice Salmos acerca de lo que significa lámpara, tenemos que ver qué significa un candelabro en el Apocalipsis. Y entonces, cuando nosotros vemos qué significa un candelabro en el Apocalipsis, no puede ser que en Apocalipsis 1 el candelabro significa una cosa, en Apocalipsis 11 significa otra. Entonces, si nosotros vamos en Apocalipsis capítulo 1, nos dice claramente qué simboliza un candelabro. Entonces, Juan es el que está interpretando el Apocalipsis. Esto no es interpretación privada ni nada, sino que el mismo Apocalipsis me dice qué simboliza un candelabro en el Apocalipsis. 1:20. 1:20 dice: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien, entonces acá está claramente el Apocalipsis me dice que candelabro, iglesia. No hay otra, o sea, esto no es interpretación privada ni nada, sino que es la interpretación del Apocalipsis, son iglesias. Entonces, Apocalipsis 1, tenemos que ver entonces a qué iglesia se está refiriendo. Entonces tenemos que ir a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces vamos a las 7 iglesias del Apocalipsis y vemos que esas 7 iglesias son 7 iglesias contemporáneas que vivían todas al mismo tiempo, y de acuerdo a lo que interpretamos todos, esas iglesias en cada etapa de la historia hay una iglesia que prevalece, pero todas siguen coexistiendo al mismo tiempo. O sea, no era que existía una iglesia, después otra iglesia, todas coexistían al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué en Apocalipsis 1 aparecen 7 candelabros y ahora en Apocalipsis 11 aparecen solamente 2?
Entonces nosotros vamos a la primera profecía del Apocalipsis y en la primera profecía analizamos la profecía de las 7 iglesias, o como si le quieren llamar, los 7 candelabros. Entonces vamos a ver que hay solamente dos candelabros que están preparados para la venida de Cristo. Todos los otros 5 tienen que arrepentirse y tienen que sumarse a esos 2 candelabros que están preparados. Y pregunto, ¿esas 2 iglesias que están preparadas también son iglesias perseguidas? ¿O no? Entonces, ¿cuáles son? Entonces tenemos que analizar cuáles son las iglesias que están preparadas en el Apocalipsis. Tenemos la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Justamente son las 2 iglesias perseguidas del Apocalipsis, son las iglesias que no tienen reproche, son las iglesias que están arrepentidas. Y entonces esas iglesias, primero surge Esmirna, que es perseguida justamente. Ahí me dice, y ya me estoy anticipando muchas cosas, pero ahí, por ejemplo, dice que Esmirna, dice Esmirna es perseguida y Jesús le hace una admonestación y una promesa. ¿Cuál es la promesa que Jesús le hace a los de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es más, Esmirna entonces es una iglesia perseguida que puede morir. Y después tenemos la iglesia de Filadelfia, que es la otra iglesia que no tiene reproche alguno, que es a la única iglesia que se le promete que Jesús va a venir en sus días. Y es una iglesia que es perseguida, pero que en el momento que es perseguida, los que la persiguen se dan cuenta de que Filadelfia ha sido elegida con Dios y se tiran a los pies de Filadelfia para reconocer que ella es la elegida por Dios. Y Cristo viene. Tremendo. Entonces, y fíjense, ahí esos 2 candelabros de Apocalipsis 11 dice, uno tiene la característica de Moisés, que dice... De las plagas. De las plagas, dice de Moisés. Uno de esos candelabros tiene la característica de Moisés. ¿Cómo fue Moisés al cielo? Murió primero. Murió y fue al cielo. La característica de Esmirna, que posiblemente Esmirna, nos da a entender, va a haber mártires en Esmirna que van a morir preparados y van a sembrar, de esa manera van a predicar el evangelio. Pero después está Filadelfia. Y entonces, ¿con qué otro personaje de la Biblia compara Elías? Con Elías, que es el que fue como al cielo. Sin morir. Entonces, ahí está Filadelfia, que son los que son llevados al cielo sin morir. Entonces, ¿qué es lo que me dice para mí esto? En Apocalipsis 11, Apocalipsis 1 comienza con una profecía a las 7 iglesias diciéndole a Jesús a las 7 iglesias de que tienen que arrepentirse. Hay 2 que no tienen que arrepentirse. Y si el número 7 implica que es totalidad, quiere decir que en esas 7 iglesias están los miembros de todo el mundo cristiano. Pero hay miembros que están preparados. Y los miembros que tienen que arrepentirse, cuando se arrepientan, van a tener las mismas características de aquellos que están preparados. Entonces se van a sumar. Y por eso, ahora llegamos a la interpretación. Y ahora, perdóname que me mandé con toda la... Está bueno. Está bueno. Con la interpretación de que no, y eso estamos totalmente de acuerdo, Ángelo, que hablábamos un poquito al principio, aunque no nos habíamos puesto de acuerdo con esto, es que no podemos decir otra cosa que esos 2 testigos son los 144.000, que son el resultado de haber recibido el Espíritu Santo y estar cumpliendo la misión que justamente se describe al principio de Apocalipsis. ¿Cuál es la misión que se describe? Que van a estar predicando vestidos de silicio. O sea, serían los mártires y los que van a morir y los que van a estar. Ajá. Para mí, ojo, no tenemos tiempo. Si quieren, vayan a analizar la serie que prediqué, tanto que vimos en la pandemia de Apocalipsis o la serie que acabo de predicar hace poco sobre Apocalipsis. Pero para mí son los miembros, o sea, son los cristianos arrepentidos con los de la gran multitud. Y el resultado de la predicación de los cristianos de los 144.000, que se forma una gran multitud, que ya no son 144.000 solos, sino que son una gran multitud, que son las que esperan al Señor venir en las nubes. Bueno, la discusión está muy buena, o el estudio, debo decir, está muy bueno. Si te gusta esto que estás escuchando en el sentido de la interacción y las preguntas, las respuestas y cómo los comentarios de todos nosotros nos ayudan a crecer y a ver perspectivas diferentes, te invitamos a que vengas del 6 al 16 de junio a nuestra Escuela de Discipulado Orgánico aquí en Forest City, y quiero darte este videito para que sepas de qué trata esto. Cuando Cristo vino a este mundo, fundó una iglesia llena de vida, de propósito y de poder. ¿Era esta iglesia simplemente una manifestación cultural de la época? ¿O era la manifestación del reino de Dios en la tierra? Al leer en el Nuevo Testamento las características que tenía esta iglesia, podemos notar que era una iglesia motivada, unida, gozosa.
Veía los problemas como una oportunidad de crecimiento y no como un motivo de separación. Era una iglesia que amaba al mundo, lo penetraba y lo transformaba con su mensaje. ¿Será que podemos experimentar las mismas características hoy en el siglo XXI? Y pregunto también, ¿será que necesitamos la presencia física de Jesús para que eso suceda? Lo único que necesitamos hacer es buscar el Espíritu Santo, encontrar el significado de la vida de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la Escuela de Discipulado Orgánico. Y es por eso que estoy seguro de que todos vamos a poder experimentar exactamente lo mismo que experimentaron los apóstoles. En la Escuela de Discipulado Orgánico, tanto maestros como alumnos compartiremos el día juntos, ya que pensamos que discipulado no es la mera transmisión de conocimiento académico. Discipulado es la exposición de nuestra vida y valores con aquellos que nos relacionamos. Descubriremos los principios sencillos y poderosos que nos enseñó el gran Maestro Jesús. Y podremos notar los cambios que al aplicarlos se producirán en nuestra vida. La Escuela de Discipulado Orgánico no es una escuela tradicional, es una experiencia. Una experiencia de 10 días donde aplicaremos los principios del reino de los cielos para experimentar lo que es verdadera iglesia. Tendremos grandes desafíos conceptuales, desafíos espirituales, en un ambiente natural, emocionalmente seguro, donde podremos crecer juntos y experimentaremos un cambio que será para siempre. Muy bien, del 6 al 16 de junio, acá en Forest City, te invitamos. Accesa a nuestra página web para que veas más información, puedas suscribirte o inscribirte, y ver los costos y todo lo demás. Realmente va a ser una experiencia que no quieres perderte. Recuerda que el cupo es limitado, así que llama adelante para que no cojan tu lugar. Muy bien, estábamos hablando de Apocalipsis 11, de estos dos testigos y de la identidad de estos dos testigos. Tradicionalmente se ha dicho que estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la Biblia, pero estábamos discutiendo ahora que realmente cuando analizamos la historia, o sea, el contexto de Apocalipsis, los dos testigos o estos candelabros, más específicamente, representan a la iglesia y no cualquier iglesia. Ahora, déjame aclarar algo, porque nosotros decimos, siempre nos gusta darle a las interpretaciones materiales, si podríamos decir, inorgánicas, en el sentido siguiente. ¿Quién dijo Jesús que son los testigos? Nosotros. O sea, es la iglesia, no es un libro. ¿Por qué la Biblia es testigo? Porque cuenta el testimonio de quién es Dios y el testimonio de muchas personas. Son historias de personas. No es un libro que es testigo. Somos nosotros los testigos. Y lo que escribieron fueron testigos. Correcto. Entonces, no digo que esté mal que la Biblia, digamos, que sea el testigo, pero tenemos que llevar la interpretación hasta... algo vivo. Claro, y hasta las últimas consecuencias, a lo que Jesús dijo que son los testigos. Y Jesús siempre dijo que los testigos somos nosotros. Sí. La iglesia es testigo en cuanto definimos a la iglesia como nosotros, o sea, como seres humanos. No como instituciones, organizaciones, sino como seres humanos que tienen el Espíritu Santo, y justamente ese es el candelabro. Una iglesia, gente sin el fuego, no es candelabro. Es un adorno. Y más adelante, si el tiempo nos alcanza, vamos a ver algunos textos donde justo confirma lo que Joel está diciendo de que nosotros somos testigos. Porque ¿qué es un testigo? Alguien que vio algo, que vivió algo, que tuvo una experiencia algo. Y eso lo cuenta y de paso, y tal vez no tenga que ver con esto, pero me llama la atención que el testimonio o el testigo solamente se da en un contexto de juicio. Cuando hay un juicio, está un testigo que dice, que habla lo que vio para absolver a alguien o para, no sé, condenar a alguien por ahí. Y también se habla mucho de los falsos testigos. Y exactamente. Ahora, exactamente. ¿Por qué están vestidos de silicio los testigos? Claro, estoy entrando. Okay. No, dale. Está bien, dale. O sea, ¿cuándo te vestís de silicio? Cuando estás triste, pero especialmente ¿cuándo? Cuando se muere alguien. Murió, sí. Cuando un pariente murió. ¿De dónde surgen estos testigos? Surgen de la iglesia cristiana, que tenía que arrepentirse, y hay un montón de gente que no se arrepintió. Y entonces queda, lo dice una minoría de la iglesia cristiana,
y ellos están vestidos de silicio. Y es más, ahí dice que hay una caña de medir y esa caña de medir mide al templo. No mide... Adentro del templo, no afuera. Adentro del templo. Y entonces ahí vemos un juicio. Y entonces nosotros vamos a 1 de Pedro 4:17, creo, ahora, donde dice que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios comienza a analizar el mensaje del testigo fiel de la Odisea, comienza a sacudir al mundo cristiano, y hay gente que se resiste a ese mensaje, y esa gente muere espiritualmente por resistirse a ese mensaje, y por eso ellos están vestidos de luto, porque esa gente que muere espiritualmente incluso se transforman en los perseguidores de esos mismos testigos. Y también, si vemos que esto está entre medio de las 7 trompetas, las 7 trompetas dicen que son juicios de Dios también. Exacto. Todo está en ese mismo contexto de juicio. Bueno, acordémonos que el juicio de Dios siempre es para salvación. Correcto, también. O sea, hay que entenderlo eso en ese contexto, ¿no? Y obviamente no es el tema de hoy, pero cuando analizas las trompetas, son juicios que caen, pienso yo, para llamar la atención, para que la gente vea a Dios. Correcto. Anuncios. La fiesta de las trompetas en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, anunciaba el día de la expiación. Exacto. O sea, anunciaba la gracia, anunciaba que todavía hay tiempo para llevar los pecados, porque hay perdón de los pecados. Entonces, el mensaje de las trompetas es el mensaje del perdón. Correctamente. Bueno, vamos rapidito al otro elemento de Apocalipsis 11. ¿Por qué? Porque una interpretación dice que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces, cuando dice que profetizaron por 1260 días, una de las interpretaciones tradicionales es que esos 1260 días corresponden a los 1260 días de oscurantismo de la época medieval, donde la iglesia cristiana ocultó la verdad de Dios, ocultó la Biblia, como vimos la semana pasada, y entonces en vez de predicar la Biblia, predicaron lo que ellos interpretaban, lo que ellos decían. O sea, en vez de presentar al Dios de la Biblia, presentaron un Dios que ellos crearon. Y entonces esa época de 1260 días termina con cuando cogen al Papa... el general Berthier. El general Berthier coge al Papa preso en el 1798. Y entonces ahí termina esa época y entonces da inicio, o debemos decir, en 1798, en esa época, un poco antes, ocurre lo que se conoce como la Revolución Francesa. Y es en esa época donde una de las interpretaciones dice que Apocalipsis 11 ocurre durante la Revolución Francesa. ¿Qué otra cosa iba a decir sobre esto? Perdón, yo no sé, quizás es 1789 o 1798. 1798 creo que es. 98. Sí, si no me equivoco. Entonces, sí, 1789, perdón. 89, tienes razón. Y entonces, dice también la Biblia que estos 2 testigos son asesinados. La interpretación tradicional dice que eso ocurre cuando queman las Biblias. Dice que el 10 de noviembre de 1793 se reconoció como el Día de la Razón. Obviamente porque la Revolución Francesa estaba ya, o sea, el mundo estaba tan hastiado de la corrupción cristiana que ahora dicen, ya no vamos a creer nada de esto, ahora vamos a usar la razón en lo que nos va a decir todo. Esa es la autoridad. Entonces ahí queman Biblias y todo lo demás. Entonces ahí la interpretación tradicional dice que se cumple, que estos 2 testigos fueron asesinados. Y eso al que vaya a Europa todo ve, o sea, que esa todavía el cristianismo totalmente no puede entrar, o sea, es muy difícil entrar en Europa y en Europa en general. Sí. Porque ese legado que quedó de la Revolución Francesa. Sí, de todo, o sea, que va hasta ahí. No queremos saber nada con la iglesia. O sea, es como que nunca más. O sea, esto que nos pasó con la iglesia, lo que nos hizo, las atrocidades nunca más. Que la iglesia cometió. Súper difícil entrar. O sea, muy secularizado Europa. Muy secularizado. Y entonces dice que los 3 días y medio que se mantuvieron los cadáveres sin enterrar representan a 3 años y medio, de 1793 a 1797, cuando se decretó o se hizo un decreto emitido en París que abolió la religión y el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. La resurrección de los 2 testigos se interpreta como la resurrección de la palabra de Dios, porque recuerden que esta interpretación dice que los 2 testigos en la Biblia, que luego de este periodo de 3 años y medio, entonces empiezan muchos hombres y mujeres a regar el mensaje de la Biblia por diferentes países y lugares del mundo. Esas son y ahí ahora, termina mi pregunta es, si viéndolo de la manera, y no es por llevar la contraria ni nada por el estilo, pero si estamos hablando de que entonces el candelabro viene siendo, en vez de ser la escritura, la Biblia, es la iglesia, pero entonces hay 2 iglesias, hay una que vive
y hay una que muere, porque entonces aquí están las dos siendo quemadas. No, lo que pasa es que todo es simbólico, y a mi criterio, por supuesto, en mi interpretación yo quiero hacer esta aclaración. Sí. Yo creo que esto, no estoy en desacuerdo con la interpretación tradicional, para mí es una aplicación histórica de la profecía. Yo creo que la aplicación escatológica es la aplicación por la cual Dios hizo que se escriba el Apocalipsis. ¿Se explica un poquito la diferencia? La histórica es que vos podés aplicar una profecía a ciertos elementos que se dan en la historia, la podés aplicar. Y entonces alguien puede decir, ¿tenés alguna prueba de eso en la Biblia? Sí, por ejemplo, Jesús hizo eso. En Malaquías capítulo 5, cuando describe al Elías, que va a venir en el tiempo del fin, en el día de Jehová, todos interpretamos que eso es una profecía que se va a cumplir, en el futuro. Sin embargo, Jesús hizo una aplicación histórica en la persona de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 17, él dijo, el Elías va a venir, hablando del futuro, pero quiero decirles que el Elías ya vino. O sea, que decía, el Elías va a venir en el futuro, pero también hacemos una aplicación histórica y el Elías ya vino y es Juan el Bautista. Eso era lo que preguntaba al principio, que lo de que me lo describiste como algunas cosas eran sombras de lo que va a ocurrir. Correcto. Pero entonces yo puedo hacer una aplicación histórica de una profecía que no sea la aplicación escatológica. Y entonces la Iglesia por mucho tiempo hizo una interpretación histórica que ellos pensaban que era la escatológica, pero después cuando siguió el tiempo y eso se dieron cuenta que no era la escatológica. Entonces, lo mismo pasó con Pedro, cuando él cita a Joel capítulo 2 diciendo que en el tiempo del fin se va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Pedro lo aplica eso al día del Pentecostés, pero nosotros sabemos que eso se va a aplicar al final del tiempo escatológicamente. No estaba mal lo que estaba haciendo Pedro, pero no era el cumplimiento total de la profecía. Entonces nosotros tenemos que encontrar el cumplimiento total de la profecía en los últimos días. Y es por eso, porque la escatología es en base a que viene Jesús. O sea, que si eso pasó en la historia, pues eso ya todavía está en el pasado. Entonces la escatología es lo que se va a aproximar a es la antesala de la venida de Cristo. Aparte de que el mismo libro de Apocalipsis te dice en los primeros 3 versículos que la profecía del Apocalipsis es para el tiempo del fin. Exacto. O sea, cuando analizamos las profecías de Apocalipsis, sí podemos ver estos elementos históricos, pero el punto principal de Apocalipsis es el fin. Ahí tenemos que cómo encaja esto en el fin. Y hay otra cosa también, perdona, esto también puede ser que hay gente que no le interpreta así, pero por ejemplo, hay 4 veces donde Juan es llevado en el espíritu, en el Apocalipsis, en visión. Y cada vez que es llevado en visión es llevado a otro lugar y a otra época. Siempre. Entonces, la primera vez que es llevado en visión dice que él estaba en visión en el día del Señor. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, si aplicamos las otras veces que estaba en el Espíritu, quiere decir que en el Espíritu fue llevado a otro lugar y a otro momento en el día del Señor. Entonces, si nosotros analizamos qué es día del Señor en la Biblia, vemos que es la antesala de la segunda venida de Cristo. No totalmente. Es el día sábado solamente. Podemos aplicarlo si quieren al día sábado, pero tiene otra connotación dentro del Apocalipsis y dentro de la profecía, lo que es el día del Señor. Entonces, eso también, ya la misma introducción del Apocalipsis me está dando pie para darme cuenta de que la interpretación del Apocalipsis tiene una interpretación escatológica, que a esa es la que tenemos que apuntar. Exactamente. Entonces vamos a analizar tal vez una interpretación, siguiendo lo que os está hablando, escatológicamente hablando de Apocalipsis 11. Yo creo que podemos, no sé si están todos de acuerdo, pero que los 2 olivos representan al Espíritu Santo. Me parece que está bastante claro, según Apocalipsis y Zacarías 4 y el resto de la Biblia. Ahora, los 2 testigos representan, para mí, esos mensajeros que están, Joel le decía que representan la iglesia, según lo que les puso del mismo Apocalipsis, que la iglesia justo está encomendada a predicar el evangelio, a dar testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado aquí anteriormente, por miles de años Satanás se ha encargado de que prediquemos algo falso acerca de Dios. O sea, la iglesia ha sido el principal, no la iglesia, la institución religiosa ha sido el principal instrumento de Satanás para quitar el conocimiento de Dios. Correcto. O sea, no ha sido los ateos ni nada, sino que la institución religiosa ha sido el principal elemento para quitar el conocimiento de Dios, y justamente de eso habla el Apocalipsis, que al final va a pasar también. Y por eso Dios siempre está escogiendo a un grupo de personas para que sean los portavoces de la verdad.
obviamente a través del Espíritu Santo. Lo mencionamos ahorita. Israel fue escogido, pero Israel falló. La iglesia cristiana es escogida, el cristianismo falla. Pero por lo que vemos aquí en Apocalipsis 11, este grupo no va a fallar. O sea, este grupo cumple su misión. Después de los 1260 días, la cumple. Ahora, mencionamos también que es un testigo. Aquí tenemos unas definiciones de lo que es un testigo, pero las voy a brincar. Estos dos testigos hablarán la verdad acerca de quién es Dios con señales y pruebas que hacen, porque están llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está obrando tan poderosamente a través de ellos que está haciendo las señales que hacía Elías y que hacía Moisés. O sea, es evidencia de que el Espíritu está obrando a través de ellos. Algunos textos que hablan... No, vamos a brincar esto. Hay una cosa también, por ejemplo, ahí los testigos, ¿quién les hace la guerra a los testigos? La bestia que sube del abismo. Es la bestia que sube del abismo. Entonces, tenemos que ver en el Apocalipsis qué significa bestia que sube del abismo. Porque no podemos hacer una interpretación en el capítulo 11, otra en el capítulo 13, otra en el capítulo... O sea, tenemos que tener una interpretación que sea coherente con todo el Apocalipsis. Entonces, justamente, si nosotros analizamos las trompetas de manera escatológica, vamos a encontrar que en la quinta trompeta aparecen los términos de abismo y todo lo demás, y a pesar de que no habla de una bestia, sí empezamos a ver qué es lo que surge del abismo y qué es la guerra que surge del abismo, y entonces nosotros tenemos que Pablo también profetiza que antes de que venga el Cristo va a venir el anticristo, y entonces allí encontramos todos los elementos que se juntan en Apocalipsis 11, ¿qué es esa bestia que surge del abismo? Es el mismo Satanás, que se personifica como Cristo, engañando al mundo y le hace guerra a los testigos y dice que los mata. Y de eso ¿qué quiere decir que los mata? Como está hablando simbólicamente, ellos estaban viviendo los testigos para hacer misión. Aparentemente el anticristo va a anular, va a llegar un momento después de los 1260 días que va a no permitir más la misión de los testigos. Nada más que después Dios. Entonces después de 3 días, de 3 días y medio, nuevamente resucita, y ahora la misión de los 144.000 junto con la multitud se hace más grande que nunca, para que todo el mundo vea y dé gloria, que eso es lo que pasa en Filadelfia. En Filadelfia, que dijimos que es la última iglesia, la iglesia escatológica, los judíos, los que perseguían en la iglesia de Esmirna, que eran los judíos que decían que no son, pero que son sinagoga de Satanás, ellos se postran delante en Filadelfia, delante del pueblo de Dios, reconociendo de que ellos son los elegidos por Dios. Y pregunta, en ese proceso cuando Satanás surge del abismo, que aparentemente pues detiene, o entre comillas, ¿verdad?, detiene la obra en ese sentido, ahí es cuando vienen los mártires, y luego es representados por Moisés, y después de ese resurgimiento ahí es que aparece la iglesia que no va a morir, no va a experimentar. Después de ese, la verdad, yo, si ahora me preguntas cómo interpreto los últimos versículos del capítulo 11, no sé. Okay. Por eso yo iba a decir, yo tengo otra interpretación que difiere un poco de la que Joel acaba de dar ahora. Para mí, la bestia que surge del abismo es Satanás personificado, pero para mí, literalmente, Satanás va a matar a estos hombres. Los va a matar. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en otros lugares, en Apocalipsis específicamente, de los mártires, la sangre de los mártires, en este contexto de 1260 días también, donde muchos de ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Y le dicen, le dan una respuesta ya. Pero me parece que si los mata, están expuestos por 3 días literales y medio, y Dios resucita a estas personas. Si son los 144.000, y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero solamente para adelantarnos. Bueno, eso puede ser lo de que habla Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, donde da a entender de que Dios va a hacer una pre-resurrección antes de la venida de Cristo. Sí. No, y Apocalipsis también habla. Y por eso, ojo, no podemos ser dogmáticos en ninguna interpretación, y por eso el hecho de que Ángelo difiera conmigo creo que es bueno. Claro. Tenemos que analizar todo, o sea, no podemos quedarnos con... Encerrado, esto es lo que yo creo. Punto. Bueno, cuando llegue ese momento y ahí se cumpla, ahí vamos a decir, Ángelo... Ojalá... no, pero vamos a estar muertos si se cumple. Mira, vamos a resultar el 3er día y medio. Ahí no vamos a ver. Vamos a Apocalipsis 7, 1 al 4, rapidito, y Apocalipsis 14, 1 al 5. 7, 1 al 4. 7, 1 al 4. Y Apocalipsis 14, 1 al 5. Estos son los 2 lugares en Apocalipsis donde se menciona literalmente los 144.000. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 4. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que había recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Muy bien. Está hablando de que estos 144,000 son siervos de Dios que tienen el sello de Dios en la frente. De paso, perdóname, ¿puedo hacer una...? Sí. ¿Cuándo es el sellamiento? ¿Ya pasó? No pasó el sellamiento. Porque, y entonces esta es otra evidencia, Ángelo, a lo que vos decías y a lo que estábamos diciendo. Claramente el Apocalipsis dice que el sellamiento todavía está en el futuro. Y después del sellamiento vienen las trompetas. O sea, y nosotros no podemos mandar entonces las trompetas al pasado, a la Edad Media, cuando las trompetas vienen después del sellamiento. Entonces, por eso las trompetas están en el futuro y por eso Apocalipsis 11 está en el futuro también, porque es parte de la profecía de las trompetas. Tremendo punto. Ese sellamiento es muy, muy importante, que nos determina el tiempo donde está. Muy bien, Apocalipsis 14, 1 al 5. ¿Quién lo lee? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Muy bien, así que aquí está hablando de los 144,000 que tienen 2 características especiales. Número 1, cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender. ¿Por qué nadie puede aprender ese canto? En mi opinión, es porque los 144,000 pasaron por una experiencia que nadie pasó. Única. Una experiencia única. Y por eso ese canto es de ellos. Así como el pueblo de Israel, el pueblo que cruzó el Mar Rojo y llega al otro lado y cantan un cántico por la experiencia que pasaron única, nadie más puede cantar ese canto, aunque sí lo podían cantar, pero ellos lo sabían porque esa es su experiencia. Me parece que lo mismo pasa con los 144,000. Pero lo que me llama la atención es al final, donde dice obviamente que estos fueron rescatados de la tierra, en el versículo 3, se mantuvieron vírgenes, no se contaminaron, siguen al Cordero donde quiera que va, pero entonces dice que estos han sido redimidos dentro de los pueblos de la tierra como ¿qué? Primicias. Como primicias. ¿Qué eran las primicias en el contexto del Antiguo Testamento? Era la cosecha primera. Era de toda la cosecha. Era la pre-cosecha. Correcto. De toda la cosecha se sacaba lo primero, lo mejor, y se le daba al templo como primicias, como decir, esto es lo mejor de lo que viene. No sé, o sea, no minimizando, ¿no? Y por eso cuando en Apocalipsis 11 matan a los 2 testigos, que creo que estamos de acuerdo que en nuestra interpretación o en nuestra opinión son los 144,000, Dios los resucita como primicias de los que vienen después. Pudiera ser la gran multitud, no sé. Claro, hay que ver que había 2 primicias en las fiestas de Israel. Estaba la de la cosecha de cebada, que era antes, y de la cosecha del trigo, que era después. Y entre esa cosecha y cosecha pasaba el verano. Entonces acá vemos, hay también 2 primicias. La primicia que es la iglesia de Esmirna. Correcto. Y después la primicia de la iglesia de Filadelfia, que es la gran multitud. Tremendo. Y cuando analizamos también en Mateo capítulo 20... ¿dónde estamos? 11. Mateo capítulo 27 habla que cuando Jesús muere, los sepulcros se abren, y cuando Jesús resucita, esa gente resucitó y alguna gente los vio y dice que se fueron al cielo. Mateo 27, no sé si lo queramos leer. Mateo 27, 52. Lo voy a leer rapidito acá. Mateo 27, 52 al 53. Dice... En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Qué brutal. O sea, de que hay resurrecciones así de primicias, creo que tal vez esto también se pudiera identificar como una primicia, ¿no? De lo que
Jesús logró con su muerte y resurrección. O sea, hay precedentes de que la interpretación tuya, donde decís que posiblemente la bestia del abismo mate literalmente al pueblo de Dios, pero que resuciten como primicia escatológica. Exacto. Sí, eso es lo que yo creo por algunos. Obviamente no tenemos mucho tiempo para abundar en esto. Quiero terminar porque ya el tiempo se nos acabó, con el tiempo, porque también lo mencionó, los 1260 días, que obviamente hay una interpretación la histórica dice que los 1260 días son 1260 años y que ocurrieron obviamente, como mencionamos ahorita, en la época del oscurantismo y todo lo demás. A mí me llama mucho la atención cómo en el Apocalipsis, o no sé si hay un principio, porque realmente desconozco tal vez un principio para determinar qué números son literales y qué números son simbólicos, porque cuando analizan los números del Apocalipsis, en su inmensa mayoría, por no decir todos, son literales. Tenemos las bestias del Apocalipsis. ¿Son 4 bestias o el número 4 es simbólico? Las bestias del Apocalipsis, sí, de 4 son las de Daniel 4. Perdón, la bestia de Daniel 2, las 2 bestias de Daniel 12. ¿12 o 14? 8. No. Daniel 4. Perdón, de Apocalipsis. De Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Las 2 bestias de Apocalipsis 13. Gracias. Las 2 bestias de Apocalipsis 13. Estamos claramente oscuros. Sí. Ya se nota que hemos usado mucho el cerebro. Son 55 minutos de analizando. Sí. Pero bien, ¿las 2 bestias son literales o son simbólicas? El número 2. ¿Son 2 bestias o son más de 2? No, siempre decimos que son 2. ¿Las 7 iglesias son 7 iglesias literales o son 7 iglesias? El número 7 es simbólico. Simbólico. ¿El número 7? Sí. O sea que hay más de 7 iglesias en Asia de las que Apocalipsis habla. Había 7 iglesias en Asia, correcto, pero tienen una aplicación simbólica. Claro, pero son 7. Pero son 7 literales. Pero son 7 literales. Sí, literal. Claro. Las plagas del Apocalipsis son 7. ¿Son literales número 7 o son simbólicas? Hasta ahora creemos que son Muy bien. literales. ¿Los 1000 años en el cielo son literales o son simbólicos? Literales creemos. Hasta ahora decimos que son literales. Las 2 mujeres del Apocalipsis, el número 2 de mujer, una falsa y una verdadera, ¿es literal o es simbólico? El número. Estoy hablando del número. O sea, podemos decir, son 2, pero realmente son 6. No, es una falsa y una verdadera. Bueno, hay unas nuevas interpretaciones que dicen son 2, pero son 1. Ok, claro, también. Pero es evidentemente que hay 2 en el sentido de que aunque sea una, se cambió, se transforma. Sí. O sea, vemos todos estos, las 7 trompetas son 7, las 7 sellos son 7. O sea, todos estos números son literales, pero cuando llegamos a los 144,000, ahí rápido decimos que son simbólicos. Cuando llegamos a los 1260 días, decimos que son simbólicos. Obviamente, si aplicamos esto a que es en el futuro, escatológicamente hablando, que es lo que el libro de Apocalipsis enseña, me parece a mí, y no quiero ser, no soy dogmático en esto, pero me inclino mucho a pensar que no pueden ser simbólicos. Porque yo no puedo pensar que en el futuro todavía queden 1260 años que todo esto pase para que Jesús llegue. Lo que pasa, y yo estoy de acuerdo con vos, yo simplemente quiero decirte la explicación que hablamos un poquito antes, que no es mía, esta explicación la da el Dr. Tim, que es del Biblical Research Institute, creo, está ahí. Y entonces él dice que es los 1200, o sea, los números simbólicos, la profecía simbólica de día por año, se aplica para conectar el Antiguo Testamento con el tiempo final. Y es como una escala, como en los mapas tenemos una escala donde dice 1 kilómetro equivale a 1 centímetro. Bueno, en la profecía, cuando queremos conectar el tiempo antiguo con el tiempo final, entonces usamos la escala de día por año. Pero cuando ya no se necesita usar escala día por año, entonces es literal. Entonces, cuando nosotros mandamos, de acuerdo a la interpretación que estamos acá más inclinados a aceptar, cuando mandamos al final el Apocalipsis, que todavía tiene que cumplirse, muchas cosas tienen que cumplirse, allí es literal. O sea, que en Daniel no son literales. En Daniel es simbólico porque está conectando el tiempo antiguo de los imperios con el tiempo del fin. Ahí es día por año porque se tiene que usar la escala. Ese calendario se llamaba el calendario de jubileo porque el calendario de día por año, los judíos lo usaban en el calendario jubileo, que ellos tenían semanas de años y entonces con eso ellos medían de una manera más práctica, digamos, las distancias de muchos años, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero terminar diciendo lo siguiente. El hecho de que acá hayamos dicho que, o todo lo que hemos dicho, recuerden que no es que estamos diciendo que es así. Es simplemente otra interpretación que queremos traer a la mesa para estudiar, para analizar y pedir que el Espíritu Santo nos alumbre y nos guíe con la verdad. También quería decir que el hecho de que los 144,000 sean literales en la interpretación que estábamos trayendo no significa que son los únicos que se van a salvar.
Simplemente que Dios tiene una misión, un propósito específico para ellos en ese momento. Porque a veces tenemos miedo de que si no soy parte de 244,000 estoy perdido. No, digo, por lo menos en mi opinión, no es así. Así que, ¿cuál es la importancia de Apocalipsis 11? Me parece que al final del día la importancia es que es el Espíritu de Dios el que va a iluminar la tierra con aquellos que dejen que el Espíritu los escoja para llevar este último mensaje de advertencia y que puedan revelarle al mundo la verdad sin filtro de quién verdaderamente es Dios en Jesús. Y cuando el mundo sea iluminado con esa verdad, va a haber un impacto masivo, global, y entonces Cristo va a venir en cumplimiento de lo que Él dijo, que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. No tenemos tiempo para más. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Queremos terminar pidiéndole a Joel que si alguien quiere dé un mensaje. Alguien quiere profundizar un poquito más sobre estos temas. Hay 2 libros que Dios me dio la oportunidad de escribir que se llaman Las cosas que deben suceder pronto y Los 7 sellos Zarandeo. Ahora se han actualizado y están en un formato diferente, o sea, esta no es la tapa, estos son los libros viejos, pero ya están actualizados. En este libro ustedes van a encontrar, especialmente en Las cosas que deben suceder pronto, todo lo que hoy estábamos tratando de transmitir. Este es un libro que es un análisis de la segunda profecía de Apocalipsis, que es Zarandeo, el papel de la iglesia al final del tiempo, y por supuesto, el personaje central de estos libros es Cristo, y la gente central de este libro son los 144,000. Para entender qué son los 144,000, qué es el Apocalipsis, los principios en los cuales se interpreta el Apocalipsis con la Biblia misma. En Amazon. ¿Dónde se puede conseguir? En Amazon. En Amazon. Lastimosamente, para los que están en Sudamérica y eso, que no tienen Amazon, todavía no está disponible. Por Amazon aquí. Pero Amazon o acá en la iglesia de Forest City. Muy bien. Así que lo tienen, tremendo material que realmente los va a ayudar mucho en el estudio de la palabra. Así que gracias por estar con nosotros. Nos pasamos un poquito, pero este tema realmente así lo meritaba. Vamos a tener con oración. Sammy, ¿se puede terminar con oración? Padre, gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, verdadera, se va a cumplir, mi Dios, y mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a perseverar y a predicar el Evangelio, mi Dios, sin miedo, sin temor, sabiendo de que tú eres el centro de todo. Estamos locos ya porque vengas, porque todas estas cosas se cumplen y se cumplan, Señor, y sabemos que así ya tú has predestinado todo, Señor. Bendice a todos aquellos que están escuchando este tema y que puedan ser inspirados, mi Dios, también para servirte y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en otro estudio de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.